Cuba. Con poco más de 500 años de historia conocida, la isla es un verdadero crisol de culturas. A las tradiciones y costumbres de los conquistadores españoles se sumó la herencia de miles de esclavos africanos que fueron llevados a la isla sin pertenencias materiales, pero con una enorme carga cultural que dieron en herencia a las generaciones futuras. El corresponsal de RT en La Habana, Oliver Zamora Oria, nos habla a través de conversaciones con los seguidores de las religiones de origen africano sobre el impacto de estas en el arte y la espiritualidad de los cubanos, a pesar de los estigmas, la discriminación y los prejuicios. Temprano en la mañana y Jesús, como cada día, saluda a las deidades de su altar. Es practicante de Palomonte, una de las religiones de origen africano presentes en la isla. Posee piezas que son verdaderas reliquias, algunas con más de 100 años heredadas de sus antepasados. La antigüedad se deduce por la dureza y grosor de la capa de sangre seca que las cubre. Jesús recibe a su amigo de años. Orlando es líder de los Abacuá, una sociedad fraternal y religiosa. La visita tiene sus protocolos. Con ambos acordamos hablar sobre las religiones africanas en Cuba, acercarnos a ese complejo mundo espiritual y cultural. Una de las características que primero salta a la vista es la diversidad y la flexibilidad de la fe, a tal punto que una misma persona puede practicar diferentes cultos. Jesús y Orlando, por ejemplo, son paleros, santeros, babalaos y abacuá, y esto no significa un problema. El lugar escogido para la cita es la Casa de África. Este antiguo edificio del siglo XIX posee una colección de más de 2.000 piezas, algunas traídas del llamado Continente Negro, otras representativas de la etapa esclavista. Se incluyen obras de arte, piezas arqueológicas y religiosas. Son varias religiones, son sumamente complejas, difíciles de entender y a la vez como que se complementan muchas veces, ¿no? No hay como grandes contradicciones entre ellas. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se explica? Hay una situación, por ejemplo, la religión yoruba y la religión bantú adoran lo mismo, que son las fuerzas de la naturaleza. Y entonces cada cual lo representa a su manera. El palero representa la energía del rayo como 7 rayos, o en Sasi, la energía del rayo. Baluande, que es el mar, Calunga, el boquerón del mar, y es la deidad que los yoruba llaman Yemayá. Se adoran las mismas energías con diferentes nombres. Las prendas y el vestuario son elementos muy importantes. Develan quién eres, a qué santo estás vinculado, qué rama de la religión practicas o tu jerarquía. En estos pequeños bastones que los acompañan siempre están talladas la vida espiritual de cada uno de ellos. Siempre vamos a encontrar aquí el sol, pero es lo que decía el hermano Jesús. Todos los africanos, las 3 religiones africanas, lo que miraban siempre eran los astros. Por tanto, los astros y los antecesores son 2 cosas que no pueden fallar en las religiones cubanas de origen africano. Adorar los astros y los antecesores. Este sería uno de los antecesores nuestros. Muy rápido por acá es la cabeza de un chivo, no sé si usted lo ve. Es uno de los animales también muy importantes. Por acá tenemos lo que es un ave que puede ser el gallo. Y aquí está mi firma desde el punto de vista de lo que es como sacerdote de Ifá, el signo mío aquí. Por eso aquí yo digo, aquí adentro hay una carga mágica, que bueno, eso sí me la receta. Orlando es médico de profesión y nos confiesa que jamás debió estudiar tanto como para hacerse sacerdote de Ifá. En la plática no podía faltar el tema de los abacuá, una sociedad secreta y fraternal, solo compuestas por hombres. Una herencia nos cuenta de las asociaciones masculinas que proliferaron a las orillas del río Caraval. La religión abacuá es privativa de Cuba, donde único ella floreció fue aquí.
No hay abacuá en Brasil, no hay abacuá en ninguna parte del Caribe, ni en ningún país sudamericano, no existe. Pero es una de las que más influencia tiene en la música nuestra, en el arte, la cultura y en la historia. Suman legiones los casos de abacuá que estuvieron representados en la Manigua con el Ejército Libertador. Grandes músicos nuestros, como Ignacio Piñero, fueron abacuá. Chano Pozo, que introdujo el jazz en la música norteamericana, fue abacuá. Cada 17 de diciembre es una muestra de la fuerza y la complejidad de la fe. Es el día de San Lázaro, Babalú Ayé, como se le conoce en el mundo yoruba. Muchas de estas personas caminan hasta más de 20 kilómetros para llegar al Santuario Nacional de San Lázaro y ofrecerle sus ofrendas a la deidad. Muchas veces esas ofrendas son grandes esfuerzos que implican cansancio físico extremo y dolor por un deseo concedido. Por lo general, mientras más grande sea el milagro, mayor debe ser el sacrificio. La mayoría de los caminantes reproducen los símbolos del santo. El color morado en la ropa, la tela de saco que muestra la pobreza de este personaje y el recorrido con los pies descalzos. Los comerciantes de flores, alimentos, bebidas y artículos religiosos aprovechan el día. A la entrada del templo, las imágenes son más fuertes. Se trata de un santo con propiedades curativas, según los creyentes. Se llega a este lugar no solo para pagar promesas, sino también para mostrar respeto, devoción o simplemente pedir salud para los familiares y amigos. Yo personalmente he vivido y tenido experiencias de que se me cumplen las cosas cuando le pido. Ahora mismo estoy aquí pidiendo por un familiar mío que está muy enfermo y espero que se me cumpla como lo he hecho otras veces. Tengo mucha fe en él, sé que sí. La promesa que siempre es mía es que cada vez que tenga fuerza, tengo que venir todos los 17, ya sea, no sea 16 o 17, pero siempre tengo que venir a cumplir con él, porque cuando yo estoy en tiempos decaídos, siempre le pido y él siempre me levanta. Y eso para mí él es como mi segundo padre. Y todo lo que sé, lo que soy, se lo dedico a él. Para alguien poco familiarizado con el tema, salta a la vista un detalle que parece incoherente. Es un templo católico, un ambiente que aparentemente nada tiene que ver con una deidad de origen africano. Y es que San Lázaro une un personaje bíblico con un santo africano, Babalú Ayé. Es muestra de una de las grandes complejidades de la religión afrocubana, de la que hablaremos más adelante. Es una imagen muy común en muchos hogares cubanos, como este. Su típico manto morado conserva los mensajes que muchos creyentes le depositaron en su día. Es la casa de Zenaida, una santera descendiente de una de las familias más importantes en la historia de las religiones afrocubanas. Su origen se remonta a Magusa, una princesa africana traída como esclava desde el actual Benin. Hoy reunió a algunos de sus más de 40 ahijados o hijos de religión para una sesión de espiritismo que realiza cada semana. Lo primero que decimos es: el muerto pare el santo. Cuando la persona llega a hacerse santo, que tiene su itá, que le van a decir, le van a hablar del presente, del pasado y del futuro, muchas de las cosas salen en las labores espirituales. Que muchos dicen, el muerto estaba. Yo creo en la reencarnación, creo en ella y la respeto. Creo en la reencarnación, creo en el espiritismo y creo en la santería. Velas, vasos de agua, fotos de muertos cuyos espíritus son invocados, deidades de las religiones afrocubanas, crucifijos, santos católicos, todo esto convive en total armonía en este pequeño altar. Para no quedar solo como un observador y de alguna manera agradecer la posibilidad de grabar, fui invitado a formar parte de la ceremonia. Luego de ser santiguado, los presentes comenzaron a decirme lo que veían a través de los espíritus sobre mi personalidad, sobre mi presente y futuro, sobre posibles peligros y desafíos. Tú debes tener el alma muy sana, pero el hecho de que tengas el alma muy sana no quiere decir que en un momento determinado te separes de esa santidad de tu alma para decir cosas fuertes a personas.
tu cuadro familiar, hay que tener cuidado con la presión arterial, porque tienes tendencia a tu familia a padecer de la presión. ¿Me está entendiendo? Usted quizás se crió cuando era joven o pequeño en un lugar aledaño a la ciudad, pero en un lugar rural. Me explico. En un momento determinado debe tener, en ocasiones, inclinación a poner una música que lo cede, porque se planifica mucho y eso lo puede autoestresar. Se planifica con antelación algo que vaya a hacer y cuando lo hace a la perfección. El sincretismo es el resultado de una relación asimétrica de poder. El africano no le quedó otra opción que equiparar para poder preservar. Es decir, escondió detrás de los íconos católicos, que era la religión oficial, la religión hegemónica, la que se decía que lo podía salvar, escondió detrás de esas imágenes sus propios credos. El resultado es este: una virgen negra adorada cerca del lugar donde desembarcaban los barcos cargados de esclavos para ser vendidos, o San Lázaro, un personaje bíblico dotado de poderes milagrosos. Changó, un dios guerrero africano, se adora a través de la figura de Santa Bárbara. Oshun, la deidad vinculada a la fertilidad, a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Sin embargo, se trata de una relación frágil y superficial, características que explican, en algunos casos, esa falta de contradicción. El creyente, cuando se para delante de la imagen, él no está haciendo un ejercicio de deconstrucción de esa imagen. Él está simplemente poniendo su necesidad, su vocación, su amor en eso que está pidiendo. Está pidiendo salud, está pidiendo la solución de un problema X. Y por tanto, él no establece distingos. Muchos en la isla creen que la religiosidad del cubano en ocasiones es difusa y se basa sobre todo en la necesidad de creer, en buscar la fe para enfrentar tiempos difíciles. Algunos llegan por tradición familiar o en busca de salud física o paz espiritual. Otros luego de haber vivido una experiencia que creen milagrosa. Esta es la historia de Zenaida. Por años se negó a seguir los pasos de su familia y abrazar la religión. El destino le fue torciendo el camino. Comenzó a presentar problemas de salud y muchos le advertían que era una señal, hasta que dio el paso y fue el inicio de muchas sorpresas. Cuando yo me hago santo, yo me hice la Santísima Caridad del Cobre, Oshun. Oshun me dice, mediante el caracol, usted no me quiere, pero tú me vas a querer. ¿Qué es lo que más tú quieres en la vida? Y yo le digo a los Ba, que es el que te rige toda la ceremonia. Yo no creo en esto porque casa tengo un título, salario tengo, ¿qué me pueden dar? Y él me dijo, dice la Santísima Caridad del Cobre que le va a dar a usted lo que más usted desea en la vida, que es tener un hijo. Yo tenía un problema que no podía parir. Y ya mi hija tiene 21 años. Debido a la COVID-19, las autoridades han prohibido las actividades religiosas con la participación de varias personas. Para poder grabar algunos de estos rituales, Zenaida accedió a prepararnos una ceremonia. En esta ocasión se trata de una limpieza de San Lázaro, según nos dice, muy buena para enfrentar tiempos de enfermedades y pandemias. Nos limpiamos la energía de nuestro cuerpo, la ponemos en positiva, independientemente de que hay que seguir todas las medidas de seguridad, pero nos libra de que nos llegue esa pandemia, de que nos entre a la casa, que perturbe a nuestra familia. La naturaleza es muy importante en las religiones afrocubanas. Hay una conexión de energías, de vida. Los santos están vinculados a algún elemento natural. Changó a los truenos y al fuego, Yemayá al mar, Oshun al río, a las aguas dulces. Es habitual ver alguna ofrenda con miel y calabazas en las orillas de algún arroyo, agradeciéndole a esta diosa de la fertilidad el haber tenido un hijo o rogando por la posibilidad de uno. Los africanos desde siempre han tenido como que una visión natural de las cosas, siempre han tenido una gran conexión con la naturaleza. Incluso
en las prácticas religiosas que realizaban. Un ejemplo de ello es en la santería, cómo ellos toman las piedras, tanto del mar como del río, y a través de ritos gigánticos lo utilizan, le inyectan energía y le piden esas piedras. Entonces se cumple un ciclo con la naturaleza como tal. Incluso cuando mueren, la piedra se vuelve a tirar al río del mar. Es decir, para que otra vez exista ese ciclo, pero con otra persona. Bárbara es esa hija que Ochun le regaló a Zenaida. Estudia Historia del Arte y la tesis para graduarse será sobre religiones afrocubanas, específicamente sobre objetos y piezas legendarias traídas por sus ancestros hace siglos. Mi motivación principal fue el legado familiar, no quiero mentir. Pero el kit de la cosa fue tratar de buscar la esencia de este tipo de tradición africana que está infravalorada en este sector, como puede ser la historia del arte, a pesar, quiero decir, de que tenemos especialistas muy buenos que han hecho un trabajo tremendo con ellos. El arte africano, fuertemente marcado por la religión, no ha recorrido un camino fácil. Al ser la cultura de los dominados y explotados, ha sido históricamente marginada. Sin embargo, ha sabido resistir y permanecer. En el popular barrio de Cayo Hueso está el Callejón de Hamel, un proyecto cultural que rinde tributo a nuestras raíces africanas con murales, esculturas y performance. El responsable de este ambiente místico es Salvador González. Hace más de 30 años hizo su primer dibujo y desde entonces no ha parado de darle vida con sus pinceles a las historias y personajes de la cultura africana. Mi primera obra en la esquina fue Olokun. Olokun, una deidad, un oricha de las profundidades del mar. Un oricha muy misterioso que forma parte de la vida y de la muerte. Olokun es algo muy excepcional dentro del concepto religioso, pero al mismo tiempo tiene unos valores desde el punto de vista de la plasticidad enorme. Hago esa obra y la gente vino a verlo. Recuérdate, estoy hablando del año 1990. Era como decir un tabú puesto en la calle. Y ahí continué y una señora me dijo, tú debes de continuar. Yo no tenía aspiraciones de continuar. El lugar no fue escogido al azar. En estos barrios populares ha sobrevivido esa cultura marginada por años. Aquí se concentraban las clases más empobrecidas y era elevada la población que practicaba estos tipos de credos. Hay que ver los sírimes, conocidos popularmente como los diablitos. Pero hay que ver los sírimes, la profusión de colores, el concepto de las máscaras, el concepto de sus danzas. Y bueno, yo hice mi interpretación también propia, mi interpretación personal del culto a la ciudad secreta de Abacuá, sin conocer que este barrio es un barrio de mucha población, de pobladores que participaron o son iniciados en el culto de la sociedad secreta de Abacuá. Pocos días después de esta entrevista, Salvador González falleció, dejando atrás un legado, pero también muchos sueños y planes. En nuestra conversación nos comentó, emocionado, que preparaba condiciones para rescatar, cuando terminara la pandemia, los enormes murales del Callejón de Hamel, su callejón, dañados por el sol y el paso del tiempo. Pensaba seguir expandiendo esa obra al aire libre que, con colores y formas, nos mostró un legado cultural que nos pertenece a todos. A pocos metros del Callejón de Hamel, el actor Jorge Enrique Caballero prepara su próxima obra de teatro. Es parte de una serie que le rinde tributos a personalidades negras en la cultura cubana. El baile es un elemento importante en la puesta en escena y le ha pedido ayuda a Alexander Barona, un grande de la danza en el país, coreógrafo, bailarín y sobre todo conocedor del legado africano. Quien no
pertenece a esta religión, sabe una palabra, sabe un canto, escucha a Ochun, al lado de su casa alguien hace un bembé y ellos van y participan. Es decir, porque no hay que verlo desde el punto de vista solo religioso. Fueron religiones que obviamente traen en sí música, porque está ahí, escuchamos los tambores, pero tienen también poesía, porque son los oriki, que son estos versos que en realidad aquí cuando se toca el tambor se cantan. Los primeros esclavos, al no conocer el idioma español, al no saber leer ni escribir, fueron transmitiendo sus creencias por vía oral, es decir, a través de bailes, de cantos y de pataquíes, pequeñas historias protagonizadas por las deidades y que explican el mundo o dejan alguna enseñanza. Como muchas religiones politeístas, las religiones de origen africano tienen al ser humano en el centro. Hay un culto al cuerpo, el cual debe ser cuidado y es fuente de placer. Los dioses, los orichas, tienen cualidades humanas, virtudes y defectos que transmiten a los humanos. En este caso que Changó, que supongamos es el hombre viril, el hombre guerrero, el que ninguna mujer se le... todas las mujeres caen ante él, lo traslada a la sociedad y tú ves que el comportamiento del hombre, por ejemplo, aquí en Cuba, en la calle, es prácticamente haciéndole honor a este oricha, pero también haciéndole honor también a Ogún, porque Ogún es el herrero, pero también es guerrero. Changó también tiene como un bandé, que es como una saya, pero que él la utiliza porque es esa saya que es de puntiagudo, él tiene que ver con los rayos. Y toda la relación que él tiene es de traer esa energía y tirarla hacia la tierra. Y esa energía cuando llega a la tierra, entra por los pies, lo que le da esa fuerza de bailar como un rayo, de controlar eso. El rayo, el fuego también. Pero esto también los orichas se lo pasan entre ellos, porque cuando ya fue mujer de Changó, le robó el secreto del fuego. Pero entonces él utiliza toda esta cosa de que él es bello, que él... Tenían ese sentimiento de independencia, de lucha y de sobrevivencia sobre todo. Y esto que tenemos nosotros aquí en Cuba, lo que hemos hecho es sobrevivir, anteponernos a todas las dificultades y entonces traer esto como danza y esa misma danza va al pueblo, es un efecto boomerang de la religión a la sociedad, de la sociedad a la religión y entonces con toda la identidad cubana. La resistencia dio sus frutos y ya nadie cuestiona que el legado africano es una de las más profundas raíces culturales de la nación. Tras el triunfo de la Revolución Cubana hubo un florecer, pintores, músicos, compañías de danzas y de teatro, una religión que aportó tanto al arte y ahora ese arte se convertía en la principal arma para luchar contra los prejuicios y los estigmas. ¿Qué es lo que impide la banalización de las prácticas? ¿Qué es lo que impide que las personas puedan quedarse con la parte más epidérmica de la ceremonia y que si hay que matar muchos animales y de que si hay que tocar los tambores muy altos? No, esa no es para mí, esa no es la verdadera aportación de estas prácticas. Yo creo que hay valores más esenciales dentro de las prácticas que hay que ir buscando y además elementos que tienen que ver con la filosofía, con la ética y por supuesto con la estética. Sí. Las religiones afrocubanas parecen imbatibles. Para muchos son las religiones de la resistencia. Sin embargo, hoy se enfrentan a peligros que emergen desde dentro, la banalidad y la comercialización de la fe, fenómenos que ponen en peligro ese inmenso legado que han dejado a un pueblo, una herencia sin la cual no puede explicarse qué es Cuba.